¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tanta maldad y de tantas veces que el pueblo de Dios se apartó de él, el Señor nunca dejó de enviarles su voz? Esa voz, que llamaba en medio de la oscuridad, no era otra que la voz de los profetas, hombres y mujeres elegidos por Dios, para anunciar lo que vendría, para advertir de la destrucción, pero también para encender la esperanza en los corazones cansados. Hoy, en este episodio, nos sumergiremos en ese susurro que comenzó a tomar forma en el Antiguo Testamento y que, con el paso del tiempo, se transformó en un clamor que anunciaba al Mesías, al Salvador que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Desde el principio, Dios se ha revelado a través de su palabra y sus siervos. Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, cada uno con su historia de fe y desafío, fueron piezas de un plan perfecto. Pero fue en la época de los reyes y las grandes potencias del mundo antiguo cuando la voz profética se levantó con más fuerza. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Miqueas, Oseas y tantos otros se alzaron como antorchas en medio de la noche espiritual de Israel. Cada uno de ellos hablaba no solo para su tiempo, sino para todas las generaciones que vendrían. Sus palabras, a menudo duras, eran un espejo para el corazón humano, pero al mismo tiempo contenían el mensaje más poderoso de todos. Dios no ha olvidado su promesa. Imagina las calles de Jerusalén cubiertas de polvo, el mercado lleno de voces, el templo vibrando con sacrificios y oraciones. En medio de esa escena aparece Isaías, un hombre de profunda visión espiritual, con un mensaje que sacude a todos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías vio lo que muchos no podían entender, que un día, de entre las sombras, nacería una luz que traería libertad a los cautivos y sanidad a los quebrantados. Pero no todos escucharon. El corazón humano es terco, y los reyes y los príncipes preferían rodearse de falsos profetas que decían lo que querían oír. Jeremías lloraba por su pueblo. Sus palabras eran como fuego en sus huesos. Les advertía de la destrucción que venía, pero también les hablaba de un nuevo pacto, un pacto en el que Dios escribiría su ley en sus corazones. Esa promesa era un anticipo de lo que Jesús haría en la cruz, cambiar corazones de piedra en corazones de carne. Miqueas, el profeta campesino, anunciaba con valentía que de Belén, el lugar más pequeño entre las tribus de Judá, saldría el que gobernaría a Israel, el que sería paz para las naciones. ¿Quién podría imaginar que en ese humilde rincón nacería el Rey de Reyes? Cada profecía, cada palabra, era como una semilla que esperaba el tiempo de florecer. Y mientras tanto, el pueblo esperaba, a veces con fe, a veces con miedo. A menudo se distraía con dioses falsos y alianzas humanas, olvidando que su verdadera seguridad estaba en el Señor. Los profetas, en su soledad, seguían hablando. Algunos fueron perseguidos, otros asesinados, pero la palabra de Dios no pudo ser callada. Cada lágrima de un profeta, cada sacrificio, cada rechazo, formaba parte del susurro que se volvería un grito en el momento perfecto. Hoy, al mirar atrás, comprendemos que Dios usó cada voz para preparar el camino. Cada profecía era como un faro en la noche, guiando a la humanidad hacia el amanecer, porque en medio de la oscuridad, el susurro del Mesías seguía creciendo. El susurro del Mesías no solo fue un mensaje de esperanza para Israel, sino también una invitación a la humanidad entera. Cada profecía, cada palabra, apuntaba al cumplimiento de la promesa que Dios había hecho desde los días de Abraham: bendecir a todas las naciones a través de su descendencia. Y aunque muchas veces pareciera que el silencio de Dios era demasiado largo, su voz jamás dejó de hablar. El susurro persistía, como un eco eterno, preparando el camino para el Salvador del mundo. Mientras los profetas hablaban, el mundo cambiaba. Imperios surgían y caían: Asiria, Babilonia, Persia. Cada uno de ellos dejaba una huella en la historia de Israel, y en cada momento, Dios levantaba a sus mensajeros para recordar al pueblo que, aunque fueran conquistados, jamás serían olvidados. En medio del exilio en Babilonia, un joven llamado Daniel se alzó como testigo fiel.
Sus visiones no solo hablaban del presente, sino del futuro, de reinos que se alzarían y del rey que vendría a poner fin a toda injusticia. Daniel vio la llegada del Mesías como una piedra que, sin intervención humana, destruiría todos los reinos de este mundo y llenaría la tierra con su justicia. Esa piedra era Jesús, el Hijo del Dios viviente. Pero en aquellos días, pocos entendieron el alcance de sus palabras. La humanidad esperaba un rey como David, un guerrero que conquistara con espada. Pero Dios tenía un plan diferente, un Mesías que conquistaría con amor, que vencería al pecado y a la muerte a través de su sacrificio. Zacarías, profeta en tiempos difíciles, habló de un rey que vendría humilde, montado en un asno. Sus palabras parecían una contradicción en un mundo acostumbrado a reyes en corceles y ejércitos poderosos. Pero Dios no sigue las reglas de los hombres. Él eligió la humildad como el camino hacia la victoria. Y cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un pollino, aquella profecía se cumplió ante los ojos de todos. La multitud lo aclamó como el Mesías, pero muchos no entendieron que su reino no era de este mundo. En esos días de incertidumbre y expectativa, el pueblo vivía dividido entre la esperanza y la duda. Algunos esperaban un libertador político, otros, un líder espiritual. Pero las palabras de los profetas siempre apuntaron a algo más profundo. Un Salvador que sanaría los corazones, que restauraría la relación rota entre Dios y la humanidad. Isaías lo llamó el siervo sufriente, el que sería herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Sus palabras, escritas siglos antes, pintaban un cuadro exacto del sacrificio de Cristo en la cruz. Y es que el susurro del Mesías no fue solo un anuncio, sino una invitación. Cada profecía era un llamado a preparar el corazón, a reconocer que la salvación no vendría por la fuerza humana, sino por la gracia de Dios. Los profetas no solo denunciaron el pecado del pueblo, sino que ofrecieron un camino de esperanza. Jeremías habló de un nuevo pacto, uno que no estaría escrito en tablas de piedra, sino en el corazón mismo del hombre. Ese pacto se cumpliría en Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy, ese susurro sigue hablando a nuestro corazón. Aunque vivimos en un mundo lleno de ruido y distracciones, la voz de Dios sigue llamando. El mismo Mesías que fue anunciado por los profetas, que nació en Belén y murió en la cruz, vive hoy y te invita a ser parte de su historia. Sus palabras, escritas en las páginas de la Biblia, siguen siendo luz en medio de las tinieblas. ¿Puedes escucharlo? Ese susurro te dice que no estás solo, que tu vida tiene un propósito eterno, que Dios no se ha olvidado de ti, que su promesa sigue en pie. El susurro del Mesías es la voz que calma las tormentas, que sana las heridas y que da vida a los huesos secos. Es la certeza de que, aunque todo parezca perdido, el plan de Dios sigue avanzando. Así termina este episodio, pero no la historia, porque el susurro del Mesías se ha convertido en un canto de victoria que resuena en cada rincón de la tierra. Jesús vive y su promesa sigue siendo la esperanza más grande de la humanidad. ¿Estás listo para responder a ese llamado?